Hola, buenas, bienvenidos a mi aula. Continuamos trabajando los temas de matemáticas. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama razones trigonométricas. Solamente vamos a ver los principios de lo que son las razones trigonométricas, porque más adelante, en el grado décimo, ya verán todas las aplicaciones y todo lo que tiene que ver con hallar ángulos aplicando funciones trigonométricas. Por ahora solo vamos a hablar de la definición de las relaciones o razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Únicamente vamos a ver esa parte de algunos ejercicios prácticos. Entonces, razones trigonométricas. Antes de hablar de las razones trigonométricas, vamos a hablar de un tema que tiene aplicación aquí, que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras tiene aplicación dentro de las razones trigonométricas. Dice, un triángulo rectángulo es aquel en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados, o sea que es un ángulo recto, ¿sí? Entonces tenemos, este triángulo es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo que se representa así, es un ángulo que mide 90 grados. Este es el mismo triángulo, pero en otra posición, ¿sí? Cambiando su base, pero tiene el ángulo de 90 grados acá. Y este es el mismo triángulo cambiando su base y tiene el ángulo de 90 grados acá. Dice, en los triángulos rectángulos, o sea, en los triángulos que tienen un ángulo recto, se distinguen, en los triángulos rectángulos, se distinguen unos lados de los otros. Así, el lado mayor de los tres se llama hipotenusa. El lado mayor de los tres lados se llama hipotenusa y lo vamos a representar con la letra H. Y es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados y el ángulo opuesto al ángulo de 90, el lado opuesto al ángulo de 90 grados lo vamos a llamar hipotenusa. Aquí está el ángulo de 90 grados y el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa y es el lado más largo de los tres. Igual acá, aquí está el ángulo de 90 grados y tenemos la hipotenusa que la vamos a representar con H como el lado opuesto y el más largo a los tres lados. Y los otros dos lados se llaman catetos, el cateto 1 y el cateto 2, cateto 1, cateto 2 y H es la hipotenusa. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y sus lados se distinguen porque el lado más largo es el lado opuesto al ángulo de 90 grados y es el lado mayor. Y los otros dos lados se llaman catetos, cateto 1 y cateto 2, ¿sí? Vamos hasta ahí. Ahora, el teorema de Pitágoras se aplica única y exclusivamente para triángulos que tengan un ángulo de 90 grados. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Matemáticamente, ¿qué tendríamos? O por las letras, hipotenusa dijimos que es H, hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado, ¿sí? Cada uno de los catetos. Si lo que quiero hallar es la hipotenusa, tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Le saco raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado y me quedo de hipotenusa igual a raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Aquí simplemente estoy despejando. Si voy a despejar cateto 1 al cuadrado, paso cateto 2 al cuadrado a restar al otro lado y puedo decir que el cateto 1 es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Y cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Lo que quiere decir que cateto 2 es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Ojo que no es lo mismo la raíz de una suma que una suma de raíces. Yo no puedo representar esto como raíz de cateto 1 al cuadrado más raíz de cateto 2 al cuadrado. Eso no es posible. Tengo que resolver esta suma por aparte. Eso es lo que nos dice como repaso el teorema de Pitágoras. De esto no vamos a hacer ejercicio porque ya debemos de conocer la aplicación de este caso del teorema de Pitágoras. Ahora sí empecemos. ¿Qué son las razones trigonométricas? Definición. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo rectángulo
y que dependen de los ángulos agudos de este. Seguida vamos a ver por qué esa definición. Entonces las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo rectángulo y que dependen de los ángulos agudos de este, ¿sí? Si este es el ángulo recto en el triángulo rectángulo, estos dos ángulos no pueden sumar 90 grados ni siquiera, porque la suma interior de los ángulos de un triángulo son 180. Si este mide 90, entre estos dos tienen que sumar 90. Por eso se llaman ángulos agudos, porque son menores de 90 grados. En las razones trigonométricas son tres básicamente: la función seno, la función coseno y la función, no función, y la razón tangente, ¿sí? Entonces acá tenemos las razones trigonométricas se aplican al triángulo rectángulo única y exclusivamente. Más adelante van a ver que aquellos triángulos que no tienen un ángulo recto, hay otros teoremas que son la ley del seno y la ley del coseno para otro tipo de triángulos que no tengan un ángulo recto. Pero para el triángulo recto o el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados vamos a aplicar las razones trigonométricas. Entonces ya sabemos, en un triángulo rectángulo está la hipotenusa, el cateto adyacente, que es el cateto que está al lado del ángulo, y el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está todo el frente de ese ángulo, ¿sí? Sabemos que este es el ángulo de 90 grados, por lo tanto la hipotenusa es su lado opuesto y es el lado más largo. Hipotenusa, cateto opuesto al ángulo y cateto adyacente o el que coincide con uno de los lados del ángulo. Entonces, dijimos, las tres principales razones trigonométricas son la razón seno, que se representa como sen del ángulo, seno de alfa, se define como cateto opuesto. Esta es la definición de la función seno. No vamos a demostrar por qué. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Siempre que voy a buscar la función seno, digo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo lo vamos a representar como cos de alfa, que es el ángulo, que va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo, dijimos, la tangente de alfa, es que lo representamos como tant de alfa, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dijimos que esas eran las tres principales: seno, coseno y tangente. De estas tres principales se derivan otras tres. Del seno se deriva la función cosecante del ángulo, que lo vamos a llamar CSC del ángulo, y va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Observen que es el inverso de esta es cateto opuesto sobre hipotenusa, y la cosecante, que se deriva del seno, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso se llama el inverso multiplicativo. La secante, que es la inversa del coseno, secante, el ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, también es el inverso multiplicativo del coseno. Y la cotangente de alfa es el inverso de la tangente. Aquí tenemos cateto, que cotangente, que es cot de alfa, es cateto adyacente sobre cateto opuesto, el inverso de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son las definiciones de las razones trigonométricas, y así nos las vamos a aprender. Como les digo, después ven más aplicaciones de esto y cómo hay que determinar los ángulos. Ahora vamos a hacer unos ejercicios aplicando estas razones trigonométricas, ¿sí? Entonces nos dicen encontrar los valores aproximados de las funciones trigonométricas de los ángulos dados. Entonces nos están dando un triángulo rectángulo, tiene el ángulo de 90 grados acá. Este sería el cateto adyacente a este ángulo, a este lado, ¿sí? Digamos que este es el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto al ángulo que nos están pidiendo, al ángulo de 90. Y este sería al ángulo de 60 grados, perdón. Y esta sería la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto o al ángulo de 90 grados. Entonces nos dicen que encontremos todas las funciones trigonométricas para 60 grados en este triángulo. Entonces dijimos que el seno de un ángulo es cateto opuesto dividido o sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale 8.7 centímetros. 8,7 centímetros. ¿Cuánto es la hipotenusa? 10 centímetros. Cancelo centímetros y centímetros. 8.7 dividido 10 da 0,87. ¿Sí?
lo que quiere decir que el seno de 60 grados es 0,87. Nos están diciendo encontrar los valores aproximados. Ahora, el coseno de 60, el coseno dijimos que se define como cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente a 60 grados, 5 centímetros. Sobre 10 centímetros, que es la hipotenusa. 5 dividido 10 da 0,5. ¿Listo? Tangente. Tangente dijimos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 8,7. Cateto adyacente, 5. Bueno, estos son centímetros y centímetros. Cancelo centímetros y centímetros. 8,7 dividido 5 da 1,74. Cotangente. Cotangente es el inverso de la tangente, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? El cateto adyacente, 5 centímetros. El cateto opuesto, 8,7 centímetros. ¿Sí? Ahora, 5 dividido 8,7, vamos a hacerlo en la calculadora. 5 dividido 8,7 da 0,57 aproximadamente. ¿Sí? La secante dijimos que es el inverso del coseno, o sea que es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa, 10 centímetros, perdón, acá no cancelé centímetros, sobre el cateto adyacente, 5 centímetros, cancelo centímetros y centímetros, 10 dividido 5 da 2. Y cosecante dijimos que era la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa, 10 centímetros sobre el cateto opuesto, 8,7 centímetros. Cancelo centímetros y centímetros. 10 dividido 8,7 nos da 1,15 aproximadamente, ¿sí? Ojo, tengan en cuenta que es el cateto opuesto, estamos hablando de este ángulo. Si habláramos de este, el cateto opuesto sería este, ¿cierto? Pues estamos hablando de este ángulo, este es su cateto opuesto, este es su cateto adyacente, ¿sí? Ese es, digamos que es un primer ejercicio. Vamos a mirar un segundo ejercicio, ¿sí? Este segundo ejercicio nos dice que tenemos un ángulo acá de 45 grados, tenemos uno de los catetos mide 2 centímetros, el otro mide también 2 centímetros, y la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, es 2 raíz de 2. Vamos allá a las funciones trigonométricas. Entonces, seno de 45, ¿qué es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Cateto opuesto, 2 centímetros. Sobre la hipotenusa, 2 raíz de 2, también es centímetros, ¿sí? Cancelo 2 y cancelo 2, y también puedo cancelar centímetros. Me queda 1 sobre raíz de 2. Pero recuerden que nosotros en el denominador no podemos tener radicales, tenemos que racionalizar un monomio, es multiplicar el denominador por raíz de 2. Entonces nos queda 1 por raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Multipliqué numerador y denominador por raíz de 2. Arriba me queda 1 por raíz de 2, me queda raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, me queda 2. Bueno, pongámoslo así para que veamos paso a paso. Raíz de 2 al cuadrado. Pues cancelo este cuadrado con la raíz y me queda raíz de 2 sobre 2. Lo que quiere decir que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45 dijimos es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Cateto adyacente a este ángulo es 2 centímetros. La hipotenusa es 2 raíz de 2 centímetros. Procedemos igual que en el seno, cancelo centímetro y centímetro y cancelo raíz de 2 y raíz de 2. Me queda 1 sobre raíz de 2. Observe que es lo mismo que nos daba el seno. Entonces, si racionalizamos, también nos va a dar raíz de 2
sobre 2. Es el seno y el coseno en 45 grados son iguales. La tangente dijimos es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 2 centímetros. Y cateto adyacente, 2 centímetros. Recuerde, estamos hablando de este ángulo, el cateto opuesto sería este, pongámoselo. El cateto adyacente, cateto opuesto, el cateto adyacente sería este, y este sería la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Cancelo centímetro y centímetro, 2 sobre 2 es 1. Cotangente de 45 tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto, que también es 2 centímetros sobre 2 centímetros. Cancelo centímetro y centímetro, y 2 sobre 2 es 1. Mire que las funciones no tienen unidades, ¿sí? Se quedan sin unidades. Ahora, secante es 1 sobre coseno, o sea, el inverso del coseno. O sea, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa, 2 raíz de 2. El cateto adyacente, 2. Estos son centímetros, perdón. Centímetros y centímetros. Cancelo 2 centímetros, cancelo centímetro y centímetro, y cancelo 2 y 2. Me queda que la secante de 45 es raíz de 2. Y cosecante de 45 es hipotenusa sobre cateto opuesto. También sería hipotenusa 2 raíz de 2 centímetros sobre 2 centímetros. Cancelo centímetros y centímetros, y cancelo 2 y 2. 2 y 2 es 1, me queda raíz de 2. ¿Sí? Ahí hicimos unos ejercicios definiendo la función, aplicando lo que son las razones trigonométricas. Como le digo, vamos a ver lo básico de este tipo de razones trigonométricas. Vamos a hacer otros ejercicios a continuación. Continuamos entonces con otro tipo de ejercicio. Veamos qué nos dice este ejercicio. Dice, hallar las 6 funciones, o las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ de la siguiente figura. Nos dan este triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados acá, ¿sí? Este es el ángulo θ, y nos está diciendo que el cateto opuesto, que es este al ángulo, este es el cateto opuesto, y este sería el cateto adyacente, y esta sería la hipotenusa. Y me piden hallar las 6 funciones trigonométricas. Observemos que aquí no conozco la hipotenusa, ¿sí? Pero conozco los dos catetos. Entonces primero tengo que hallar la hipotenusa para poder hallar las funciones trigonométricas. Entonces digamos, por Pitágoras, recordemos que con Pitágoras puedo hallar el cateto, no puedo hallar la hipotenusa de acuerdo a la información que tenemos. Por Pitágoras sabemos que hipotenusa es igual a cateto 1, decíamos allá, pero aquí vamos a ver cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada, hipotenusa de raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Lo que quiere decir que hipotenusa es igual al cateto opuesto, 4. Sería igual a 4 centímetros al cuadrado más cateto adyacente, 3 centímetros. 3 centímetros al cuadrado, que nos da que la hipotenusa es igual raíz cuadrada, 4 al cuadrado es 16 centímetros, ese 2 también me eleva a los centímetros, más 3 al cuadrado es 9 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto es raíz cuadrada de, si yo sumo 16 y 9 me da 25 centímetros cuadrados. Lo que quiere decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 25 es 5, y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. Ya tengo la hipotenusa, ya allí el valor de la hipotenusa me dice que es 5 centímetros. Ahora sí, podemos encontrar las razones trigonométricas. Entonces encontremos seno del ángulo. Recordemos que es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto al ángulo, 4 centímetros sobre la hipotenusa, 3 centímetros. ¿Sí? Puedo cancelar centímetros y centímetros. Y si quiere lo dejo así, o 4 dividido 3, aproximadamente 1.33.
¿Sí? Ah, perdón, es cateto opuesto sobre hipotenusa, 4 dividido 5, sí. 4 dividido 5 me da 0.8. ¿Sí? Ahora, coseno, dijimos que coseno del ángulo era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Cateto adyacente, 3 centímetros. Sobre la hipotenusa, 5 centímetros. Cancelo centímetros y centímetros. 3 dividido 6 nos da 0. Dividido 5 nos da 0.6. Sigue tangente. Tangente de tita. Esta es la letra griega, tita es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 4 centímetros. Cateto adyacente, 3 centímetros. Cancelo centímetros y centímetros, 4 dividido 3 da 1.33. Sigue cotangente. Cotangente de tita es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, cateto adyacente 3 centímetros sobre cateto opuesto 4 centímetros. Cancelo y cancelo, 3 dividido 4 da 0,75. Secante. Secante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa, 5 centímetros. Cateto adyacente, 3 centímetros. Cancelo centímetros y centímetros, nos da 1.67. Y por último, cosecante. Cosecante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, 5 centímetros. Cateto opuesto, 4 centímetros. Cancelo centímetros y centímetros, 5 dividido 4 es 1,25. ¿Sí? Ahí tenemos otro tipo de ejercicio en donde desconocíamos la hipotenusa, pero conocíamos los catetos y aplicamos a Pitágoras, que ahora vimos cómo se halla la hipotenusa a partir del teorema de Pitágoras, y hallamos las funciones trigonométricas una vez conocidos los catetos y la hipotenusa. ¿Sí? Otro tipo de ejercicio en el que viene acá. Nos están diciendo, el seno del ángulo alfa es igual a un medio. Encontrar el valor de las otras encarnaciones trigonométricas. Ojo, tenemos el ángulo alfa, este sería mi cateto adyacente, este sería el cateto opuesto y esta sería la hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué conocemos? Conocemos el seno de alfa, ¿cierto? Sabemos que el seno de alfa nos dicen que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y nos están diciendo que el seno de alfa es un medio, lo que quiere decir que el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, porque aquí me están viendo que el seno de alfa es un medio. Entonces ya sé que el cateto opuesto es 1 y que la hipotenusa es 2. ¿Sí? Ya conozco eso, puedo hallar el cateto adyacente. ¿Cómo lo hallo? Por Pitágoras. Por Pitágoras. Dijimos por Pitágoras que el cateto, en este caso adyacente, era igual a raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado menos, en este caso, el cateto opuesto elevado al cuadrado. Allá decíamos cateto 1 y cateto 2, aquí estamos hallando este cateto, es hipotenusa al cuadrado, raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Quiere decir que es igual a ¿qué? A raíz cuadrada ¿de quién? Hipotenusa al cuadrado, 2 al cuadrado, menos cateto opuesto al cuadrado. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 1. 1 al cuadrado. Quiere decir que el cateto adyacente es igual a raíz cuadrada de 4, 2 al cuadrado es 4, menos 1, que es igual a raíz cuadrada de 3. Ya encontramos el cateto adyacente.
es raíz cuadrada de 3. Ya puedo hallar las otras 5 razones trigonométricas. Entonces empecemos. Coseno del ángulo alfa es igual a ¿quién? Cateto adyacente, esto por definición, sobre hipotenusa. Cateto adyacente, raíz de 3, sobre hipotenusa, 2. Dejémoslas ahí indicadas, ¿cierto? No nos pongamos acá raíz. Coseno del ángulo es raíz de 3 sobre 2. ¿Quién sigue? Tangente del ángulo es igual a cateto. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 1. Cateto adyacente, raíz de 3. Ojo que no puedo dejar 1 sobre raíz de 3, tengo que racionalizar. Multiplico numerador y denominador por raíz de 3. 1 por raíz de 3 sobre 3 es sobre raíz de 3 por raíz de 3. Nos queda 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 elevada al cuadrado. Cancelo raíz con ese cuadrado y me queda raíz de 3 sobre 3. Listo, ¿quién sigue? Cotangente del ángulo. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La tangente y la cotangente son el inverso multiplicativo, observe. Cateto adyacente, raíz de 3. Y cateto opuesto, 1. ¿Qué nos queda? Raíz de 3. ¿Qué falta? Secante. Secante de alfa, dijimos que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa, 2. Cateto adyacente, raíz de 3. Tengo que racionalizar, multiplicar numerador y denominador por raíz de 3. 2 por raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3. Recuerde que ambos, numerador y denominador por raíz de 3. Aquí me queda 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 elevado al cuadrado. Me queda 2 raíz de 3 y raíz de 3 elevado al cuadrado, cancelo la raíz con este y me queda 2 raíz de 3 sobre 3. Y nos falta la cosecante del ángulo. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa, 2. El cateto opuesto, 1. 2 sobre 1 es 2. ¿Sí? Mire que es otro tipo de ejercicio diferente, en donde nos dan el ángulo, nos definen la función, alguna de las razones trigonométricas, en este caso del seno, y la llevamos al triángulo y encontramos lo que nos falta para poder hallar las otras razones trigonométricas. Y el último ejercicio sería de este mismo tipo, pero aquí nos están dando el coseno, ¿sí? Entonces vengámonos para el triángulo rectángulo. Este sería el cateto adyacente al ángulo que me están pidiendo. Este sería el cateto opuesto y esta sería la hipotenusa, ¿sí? Me están dando la razón trigonométrica coseno. Yo sé que coseno de un ángulo, en este caso el ángulo θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y me están diciendo que ese coseno vale raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Quiere decir que el cateto adyacente es raíz de 3, que el cateto opuesto es 1, entonces vamos a hallar la hipotenusa. Entonces decimos por Pitágoras, parece que es aquel mismo ejercicio, pero con la función coseno, nos va a dar el mismo triángulo. Por Pitágoras tenemos que hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto, raíz de 3 sobre 2, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Entonces la hipotenusa es, lo que tengo que encontrar es, cateto adyacente, raíz de 3, tengo que encontrar es el cateto opuesto. Tengo que encontrar el cateto opuesto porque la hipotenusa es 2. La hipotenusa es 2. Sí, estoy equivocado. Aquí me dicen que la hipotenusa es 2 y el cateto adyacente es 3. Tengo que encontrar el cateto adyacente. Mira el cateto opuesto. Entonces, por Pitágoras, sabemos que el cateto opuesto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente elevado al cuadrado.
¿sí? Que es que raíz cuadrada de la hipotenusa es 2 al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado, o sea, menos raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos queda que el cateto opuesto es igual a raíz cuadrada de 4, 2 al cuadrado es 4, menos, cancelo este 2 con la raíz, menos 3, lo que quiere decir que el cateto opuesto es raíz de 1, y la raíz de 1 es 1. Listo, ya tenemos también el cateto opuesto y dijimos, o encontramos que vale 1. Ahora podemos encontrar las otras 5 razones trigonométricas. Entonces empecemos con el seno del ángulo tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, 1, la hipotenusa, 2, ¿sí? Es igual a un medio es 0,5. ¿Quién sigue? Tangente, porque ya coseno lo conocemos. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 1. Cateto adyacente, raíz de 3. Tengo que racionalizar, multiplico arriba y abajo por raíz de 3. Raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3. Nos queda raíz de 3 por sobre raíz de 3 elevado al cuadrado. Cancelo este 2 y me queda que es raíz de 3 sobre 2. Sigue cotangente. Cotangente de tita es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, raíz de 3. Cateto opuesto, 1, me queda raíz de 3. Tengo un error. Perdón, aquí no es raíz de 3 sobre 3, sobre 2, sino raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Listo. Aquí tengo que cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es raíz de 3 sobre 1, me queda raíz de 3. Y sigue secante del ángulo, es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa, 2. Cateto adyacente, raíz de 3. Tengo que racionalizar, multiplico por raíz de 3, arriba y abajo. 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3. Me queda 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado. Cancelo este cuadrado y me queda 2 raíz de 3 sobre 3. Y por último, cosecante de tita es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa, 2, el cateto opuesto, 1, quiere decir que es igual a 2. ¿Sí? Ahí terminamos el ejercicio, ya llevamos las otras 5 funciones razones trigonométricas porque ya teníamos la del coseno. Eso es básicamente lo que tiene que ver con los ejercicios o con las razones trigonométricas, lo más elemental de razones trigonométricas, porque como le digo, más adelante en décimo verán todas las aplicaciones de las razones trigonométricas, aplicaciones de la vida cotidiana y cómo se determina el ángulo conociendo los valores. Eso es todo por ahora, muchas gracias. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook como Profe Jorge Valencia.